esto que lograron asesinar a Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Cuéntanos, Oscar, este cártel del Tren de Aragua y el líder del Tren de Aragua, ¿qué significa que lo hayan asesinado? Mira, déjame poner de vuelta en contexto qué es el Tren de Aragua para que quienes tal vez no conocen mucho de este grupo. Colombo venezolano criminal que fue designado por el gobierno de Estados Unidos como una organización narcoterrorista, equiparándola, por ejemplo, pues, con el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación, y es una organización criminal que surge de las estructuras carcelarias en Venezuela. Su líder, Niño Guerrero, este hombre asesinado ya por el gobierno de Estados Unidos, él surgió, como muchos otros liderazgos criminales, pues prácticamente desde abajo. Un tipo que empezó robando vehículos, luego traficando droga, y va a la cárcel justo por unas actividades delictivas que tenían que ver con la construcción de un tren prometido por Hugo Chávez en la comunidad de Aragua. De ahí viene el nombre. El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, con todo este bono petrolero que surge a partir del inicio del siglo XXI, pues comienza una serie de grandes obras faraónicas que no va a concluir por un tema de corrupción. Y entre ellas estaba la construcción del Tren de Aragua. Justo ahí, encarcelado, es que el Niño Guerrero comienza a tomar un liderazgo importante, comienza a aglutinar a distintos criminales de la zona, y es que constituye esta organización criminal que al principio era, como muchos otros, a principios del año 2000, pues una organización criminal dedicada al trasiego de drogas. Pero pronto se dan cuenta que en realidad donde hay más dinero, donde hay una ganancia mayor, es explotando a los migrantes que van a huir de Venezuela por todo el problema de crisis económica, de crisis política que conocemos perfectamente, y comienzan a proveerles este servicio de llegada hacia México y después hacia Estados Unidos. Y ahí es cuando el Tren de Aragua se convierte en una organización criminal internacional. Empieza a hacer alianzas con los narcotraficantes mexicanos que también ya comienzan a ver que la migración indocumentada es un gran negocio, especialmente después del 11 de septiembre, cuando la frontera con Estados Unidos se vuelve más complicada, y eso le da a los polleros, a los coyotes mexicanos, la posibilidad de cobrar más dinero porque el riesgo incremental. Y eso es lo que hemos visto, vaya, prácticamente es la historia del crimen organizado, cómo se va aprovechando de los movimientos de los gobiernos para adaptarse y darle mayor rentabilidad a sus negocios ilícitos. Y ahí es cuando el Tren de Aragua comienza con la migración indocumentada, a mezclar la extorsión, a mezclar otro tipo de actividades ilícitas, y aquí en México llega a operar principalmente en los grandes corredores de trata de personas. Por ejemplo, en la Ciudad de México está el corredor de Sullivan, el corredor de la calzada de Tlalpan, Sí. otros 11 que tienen identificadas las autoridades, porque no solamente tenían una gran capacidad de movilizar mujeres migrantes indocumentadas, que siempre son mujeres y niños y adolescentes muy susceptibles a la explotación sexual, sino que además los corredores de trata de personas, querida jefa, no tenían un gran cártel que los protegiera. Aquí, por ejemplo, en Tlalpan, eran familias, sobre todo de origen tlaxcalteca, que habían adoptado esos espacios, pero que no estaban vinculados a un grupo criminal poderoso. Entonces eso le permite al Tren de Aragua pues mezclarse, venirse aquí a crear alianzas, por ejemplo, con la Unión Tepito, en otros espacios, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y expandirse. Y cuando comienzan a expandirse, también empiezan a enviar drogas, principalmente metanfetaminas, hacia Estados Unidos, aprovechando que ya tiene una ruta clara hacia la Unión Americana por la alianza que hicieron con los cárteles mexicanos. Y ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos los declara una organización Mm. criminal que afecta sus intereses, que no solamente generan un problema de salud pública por la exposición a las drogas, sino también un problema de seguridad pública. Y aquí hay que decirlo, organizaciones como Inside Crime han dicho que en realidad ese es un relato de Estados Unidos, que la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos no era o nunca ha sido tan significativa como para llamarlos una organización narcoterrorista. En el fondo, de acuerdo con este think tank que estudia crimen organizado, lo que motivaba era necesitar un pretexto, un grupo criminal al cual achacarle la corrupción en Venezuela para que el gobierno de Estados Unidos pudiera atacar
al gobierno de Nicolás Maduro, que es lo que vimos cuando se lo llevan de Caracas hacia Estados Unidos. Pero digamos que a resumidas cuentas, esa es la historia del Tren de Aragua, una organización que muchos ven como muy inflada para que Estados Unidos pudiera poner el Mm. relato del narcoestado en Venezuela y poder atacar directamente a Nicolás Maduro, o otros lo ven como una realmente fuerza poderosa en el tablero criminal internacional que afectaba ya las condiciones de seguridad, de salud en el continente americano. Y en eso estamos discutiendo un poco si el Tren de Aragua realmente es tan grande como dicen ser o tan pequeño como algunos aseguran cuando vimos este ataque. Un ataque brutal como no habíamos visto hace mucho tiempo, liderado, dicho por el presidente Trump, por el Comando Sur de Estados Unidos, que es uno de los brazos de guerra que tiene la Casa Blanca, y asesinan al niño guerrero. El niño guerrero, Héctor Guerrero Flores, un hombre que tenía una gran cantidad de antecedentes delictivos, que era solicitado por el gobierno de Estados Unidos ya con órdenes de aprehensión, con recompensa millonaria, hombre que además había sido escurridizo muchísimo para el propio gobierno de Estados Unidos en acuerdo con el gobierno de Venezuela, y que bueno, finalmente es asesinado, abatido, es el eufemismo que se utiliza en estos casos, y bueno, el Tren de Aragua pierde una de sus cabezas. Pero como tú sabes, jefa, pues es una cabeza que se cae, es un Claro. asiento vacío, pero siempre hay alguien que va a ocupar ese lugar. Y hoy se sabe, hay varios movimientos alrededor de que en realidad el puesto del niño guerrero era como la cara visible del Tren de Aragua, pero quien en realidad ha llevado las riendas de este grupo colombo venezolano criminal es Johan Romero, alias el Johan Pétrica. Y él es el que quedaría en el lugar del niño guerrero. Y como pasa en México, pues pasa en el resto de América Latina. Un capo caído es un capo que genera una disputa de vacío en el poder y Claro. puede generar más violencia. Y es lo que hoy están midiendo las autoridades venezolanas. Ahora, por lo que nos cuentas, Oscar, con mucha presencia en México entonces. Sí, es un grupo criminal que si bien hay dudas sobre su real poder dentro de Estados Unidos, no tenemos duda en México de que aquí tienen una gran red de aliados. Y aquí es interesante saber, pues, quiénes son estas alianzas con las que habría hecho el Tren de Aragua, porque como te platiqué, cuando llega el Tren de Aragua, sus primeras incursiones en México, estamos hablando del 2021, 2022, poquito después de la pandemia, hay una alianza con la Unión Tepito por la localidad con la que operaban. De hecho, gran parte de las novias de los liderazgos de la Unión Tepito eran mujeres de Sudamérica traídas a México por el Tren de Aragua. Sin embargo, cuando el Tren de Aragua comienza a generar una mayor capacidad de lograr ganancias en los mercados ilícitos y empieza a crecer hacia el resto del país, principalmente hacia el norte, que es donde están evidentemente las rutas más relevantes de tráfico de migrantes indocumentados, es que comienza a generar nuevas alianzas. Y sabemos que teje una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación en un momento muy importante para México, que es cuando el cártel Jalisco Nueva Generación a su vez está aliado con los Chapitos en esto que llamamos la Guerra de Sinaloa. Y entonces, por ende, el Tren de Aragua se vuelve una alianza, un aliado de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo. Entonces, si a alguien le golpea la muerte del niño guerrero más allá de las fronteras de Venezuela, es a los Chapitos, quienes habían tejido una especie de alianza de facto, porque no la hacen ellos de manera directa, Sí, sino que la claro, claro. continúan a través del cártel Jalisco, y hoy ya los Chapitos podrían perder incluso el apoyo financiero de gente como el Niño Guerrero, que pagaba, esto de acuerdo con los informes del gobierno de Estados Unidos, una especie como de mantenimiento de alianza, como las rutas que controlan los Chapitos en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, en Baja California, que beneficiaban a el Tren de Aragua, hoy quedan en suspenso. No sabemos si se renovará este pacto o si se alterará esta relación de fuerzas, pero es otro golpe al estructura de los Chapitos, que ha ido perdiendo apoyadores financieros internacionales y que por eso me parece que es muy relevante la muerte del niño guerrero, porque aunque no se explica en el comunicado del presidente Donald Trump, es un doble golpe. Por un lado, claro, es un durísimo golpe a la moralidad del Tren de Aragua. Matar a un líder siempre genera un desánimo en la tropa, sobre todo un líder Sí, que se parecía intocable.
pero por otro lado, es una manera de irle cortando a financiamiento extranjero a las organizaciones criminales en México. Y hoy, pues no sabemos cómo va a resultar esto para los chapitos, que de acuerdo con el periódico LA Times, llevan un año buscando acercamientos con el gobierno de Estados Unidos, algún tipo de negociación, y que en este momento pues se encuentran cada vez más disminuidos. Oye, Oscar, y también, a ver, y el hecho de que haya compartido Trump el video, ¿no? De Claro. cómo lo asesinaron también es un mensaje a México, no sé si tú lo lees así. Sí, claro, a ver, es pedagógico ver el Es video porque pedagógico completamente, claro. porque sí, exacto, demuestra primero la fuerza que tiene el gobierno de Estados Unidos y la precisión con la que pueden ubicar a un objetivo importante y además actuar sin que ni siquiera puedan pues, poner las manos. Y me imagino que tal vez videos similares deben poderse ver del abatimiento del Bencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, y justo lo ponías todo hace unos minutos en la pantalla de la saga. Sarah Carter dice: nosotros le estamos dando la inteligencia al gobierno mexicano y el gobierno mexicano actuó. Abatió el gobierno mexicano al Mencho con la información que Estados Unidos había dado y se la pasa. Guardia Nacional, el Ejército actúen. En el caso de Venezuela, pues no necesitan hacerlo, ya prácticamente Estados Unidos es el gobierno de facto en Venezuela y son ellos quienes llevan directamente a cabo este golpe cinético. Pero creo que es parte de la narrativa del gobierno de Estados Unidos de entender qué tanta fuerza tienen y qué es lo que pueden hacer en otros países. Sin embargo, veo complicado que puedan repetir una acción así en suelo mexicano. Creo que Sí, es sí. una cosa muy distinta es lo que hagan en Venezuela y otra cosa muy distinta es lo que pueden hacer en México. Aquí hay una frontera de 3.000 kilómetros compartida, que es un factor muy relevante para que el gobierno de Estados Unidos no se atreva a poner una bomba, a desmantelar un narcolaboratorio con un dronazo. Pero, jefa, tú lo sabes muy bien, este presidente, Sí, Donald claro. Trump, es completamente impredecible. Todo Impredecible. lo que creíamos saber de diplomacia, de trato con los vecinos, lo tenemos que replantear siempre a la luz de lo que haga Donald Trump. Entonces, claro, aunque en este momento luce improbable, luce poco, poco sensato tirar una bomba en México para acabar con un chapito, con un liderazgo del cártel del Golfo, la nueva familia michoacana, pues lo que está diciendo Estados Unidos es: sí, somos capaces. Tenemos la capacidad operativa, humana, los recursos técnicos, humanos, Y las ganas. y las Y ganas. las ganas. Efa, lo que vimos, la entrevista de Sarah Carter no tiene desperdicio. De principio a fin es una advertencia. Todo el tiempo están mandando mensajes velados de: nosotros entendemos este conflicto con los grupos criminales como un conflicto no solamente con la estructura delictiva, sino con la estructura política, Política. que hace que estos grupos criminales tengan poder, tengan territorio, tengan régimen. Entonces, yo creo que lo que vimos no es casualidad que en la cuenta de la Casa Blanca se haya compartido el video. Por supuesto que está hecho para ser visto, para ser discutido y también para ser leído como advertencia. Esto puede pasar si nosotros no encontramos condiciones de trabajo con las autoridades en países extranjeros. Por eso me parece muy relevante que Sarah Carter diga: hemos trabajado con el gobierno de la presidenta, hemos visto una cooperación como nunca antes, pero siguen a prueba. El Sí, gobierno sí. mexicano sigue estando en nuestra lista de sospechosos de colaborar, de un narcoestado, de la narcopolítica, y entonces aventamos esto para que vean que si no actúan con nuestros intereses, con nuestras inteligencia, pues entonces esta es una posibilidad. Se pueden enfrentar a un dronazo como el que le aventamos al niño Guerrero. Que es un poco lo que decíamos, ¿no? El policía bueno y el policía malo, porque por un lado, ¿no? Alaban la cooperación y reconocen la cooperación del gobierno de México con Estados Unidos, pero por otro lado dicen, pues ahí están coludidos, ¿no? Ahora, regresando a la entrevista, que como dices, no tiene desperdicio, ¿cuál es la lectura que le das? ¿Es otra vez la advertencia, otra vez concentrados en Sinaloa, otra vez concentrados en los funcionarios y en los políticos mexicanos?
Sí, Estados Unidos nos está diciendo que no han quitado el dedo del renglón, que no se acaba con Rubén Rochamoya este capítulo de Estados Unidos contra los narcopolíticos mexicanos y que sí observan una amenaza latente todavía eh, contra su país. Y creo que el hecho de que no dejen, no quiten el dedo del renglón, que Sarah Carter salga a dar una declaración que sabe que va a ser leída por los principales medios de comunicación mexicanos, que va a ser atendida en Palacio Nacional, te habla de que este es un esfuerzo que no ha terminado. Pareciera que se enfrió. No, yo creo que muchos esperábamos que surgiera pronto una segunda, tercera acusación pública contra un gobernador. Creo que Estados Unidos está administrando ese caos. Me parece que lo que nos está diciendo es, continuamos con el interés, seguimos dándole seguimiento al tema y vamos a seguir hablando de este tema de cooperación como un tema prioritario, que pareciera que, pareciera que el presidente Trump está distraído en Irán, tratando de conseguir un acuerdo que ya supuestamente logró del cese al fuego, pareciera que está distraído con otras cosas que está pasando en el mundo, pero ahí te están diciendo muy claramente que los funcionarios que tienen el poder real en la Casa Blanca, la gente dura del movimiento MAGA, siguen con ese tema. Si Trump está viendo a Irán, Marco Rubio, Sara Carter, están viendo Sí, Sinaloa, claro. están viendo Chihuahua, están viendo Durango, están viendo Tamaulipas, y eso no hay que perderlo de vista. Los mensajes son muy claros. El primer círculo de Donald Trump está concentrado en México. Y esto creo que sí nos debería tener preocupación, nos debería tener ocupación en México, porque la posibilidad de que la presión venga por otro indictment, otro proceso judicial, sería desastroso, sería terrible para México, porque seguimos lidiando con los efectos de Rubén Rochamoya y su Sí, acusación. claro. Ahora, sumarle otro gobernador, otro fiscal, híjole, sí, sí será complicado, pero todas las señales están ahí, jefa, de que siguen con el tema. Tú eres parte de la plataforma Narcopolíticos. ¿Qué saben en realidad, Oscar, que han investigado? Porque mucho se ha dicho y también lo publicó Los Angeles Times, de que ya les quitaron las visas a otros gobernadores. En fin, esto de las visas es en realidad, exhibirlos públicamente, ¿no? Porque, pues, bueno, vamos, en fin, en todo caso, pues no entrarán en Estados Unidos, pero es exhibirlos públicamente y decirles, los estamos investigando. Sí, fíjate, es un elemento, jefa, que hasta hace un par de años no era parte de la discusión Sí, pública, ¿no? claro, claro. Porque además es una manera de judicializar los trámites administrativos. El hecho de que te quiten una visa, al menos en teoría no significa mucho, pero en la práctica el discurso es, te consideramos una persona peligrosa para Estados Unidos por tus presuntos nexos con el crimen organizado y en lo que voy armando la acusación, que solo es eso, solo es una acusación. No es un juicio, no es una sentencia, es preparar el terreno para que comience un trabajo de pesquisas, de evidencia y ver si tienes o no nexos. Pero mientras hago eso, el descrédito que te pongo es brutal. Y ya vimos lo que pasa con el tema de las visas. A mí me pareció muy relevante lo que vimos en la elección en, en En Coahuila Coahuila. donde la parte de la vista, sobre todo quienes competían en municipios que estaban más cercanos al norte, se volvió un verdadero elemento de campaña. En México, los elementos que ponemos cuando hay un acto de corrupción usualmente era el acarreo, la compra de votos. Hoy ya pasa por si tienes visa o no tienes visa, como un elemento para saber si el vecino del norte, que es el gran calificador, de la narcopolítica en este momento, nos guste o no nos guste, pero es el que está poniendo las calificaciones, confía en ti. Si tiene en ti la confianza para dejarte entrar, porque no tienes presuntos nexos con el crimen organizado. Y aquí la visa se ha vuelto ya el elemento de discordia, es el fetiche del gobierno de Sí, Estados Unidos que nos lo comparte a nosotros y que nosotros también como país estamos pasándole a los funcionarios como un examen de probidad. sí, Es claro. casi el elemento que va a destacar en el examen de control y confianza. Y yo creo que no va a cambiar eso. Creo que así como ya hemos incorporado
a la revisión de las elecciones, el rebase de tope de gastos de campaña, si hubo una casilla zapato, todo esto que es como el legado de la cultura priista incorporado ya a una revisión de condiciones mínimas para poder declarar o certificar una elección. Creo que el tema de la visa ya no se va a quitar de estos elementos de calificación. Creo que llegó para quedarse y sí, es un filtro por el cual ya muchos ciudadanos comienzan a pensar su voto. Este candidato puede tomarse una foto en Disney, Sí, este puede claro. ir a California a grabarse un videíto de aquí comiendo mi hamburguesa en In-N-Out, se puede ir a hacer una compra a McAllen y presumirlo en su Instagram, o de plano no puede. Y si no puede, ¿por qué no puede? ¿Y por qué no puede? ¿Por qué la autoridad en México no está iniciando al menos una investigación en su contra? Porque se supone que al menos bajo las leyes en México, la sola sospecha de la comisión de un delito obliga a las autoridades a comenzar una investigación. Investigación, claro. Siempre nos marean con el de ponte una denuncia, si tienes elementos, vete a la fiscalía. Pues la verdad es que no es así. La sola sospecha de la comisión de un delito debería abrir una investigación por parte de una fiscalía estatal o de la propia Fiscalía General de la República. Por ahora, las visas, yo creo, llegaron para quedarse, van a seguir siendo un elemento de entender, de filtrar a los candidatos. Y lo que vimos además, jefa, en Coahuila, es que el tema de la seguridad sí gana elecciones. Sí, claro. En un momento en el cual los programas sociales parecían ser el gran diferenciador de si votabas por la izquierda o por la derecha, en Coahuila ya nos dijeron que la gente prefiere votar por la prevención del delito que por el arresto espectacular. Oye, otro mensaje que a mí me parece muy claro, pero ¿qué piensas tú al respecto? Es este nombramiento que hace Donald Trump, ¿no? Como nuevo director de inteligencia nacional, al que fue el fiscal que armó todo el caso en Nueva York, de la oficina esa, ¿no? Una oficina perdida ahí al sur de Nueva York, pues ahora lo nombra director de Seguridad Nacional. Sí, pone a un hombre cuyo expertise máximo es la persecución de los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Un tipo curtido en las investigaciones, que además, por la posición que tenía, tiene muy clara la película de la narcopolítica. Él es el tipo que tiene en el cajón de los secretos las declaraciones cooperantes de 50 y tantos narcotraficantes y le falta todavía procesar como 40 y tantos. Los 92 que envió el gobierno de México a partir de 2005. Hoy sabemos que casi todos están cooperando, casi todos están hablando, están narrando y además el rango, jefa, de lo que están contando es prácticamente la historia reciente de la política en México, porque tienes desde un Rafael Caro Quintero que operaba desde los años 70 hasta un güerito Canovio que todavía hasta el 2023 era el operador financiero más relevante de los Chapitos. Y en ese arco, en ese lapso de tiempo de cuatro, casi medio siglo, de narcopolítica, ahí este nuevo director es el que tiene todo el relato, la película completa, Sí. cómo se pagan los sobornos, a quiénes, cómo se tejen los acuerdos, hasta dónde llegan. Los presidentes en México conocen estos acuerdos, los avalan, permiten que sus secretarios de Estado, sus gobernadores tengan la capacidad de crear estas alianzas para poder obtener recursos ilícitos con los cuales se puedan después pagar campañas políticas. Toda esa historia que nosotros en México la intuimos, pero no la conocemos de viva voz de sus protagonistas, de los jefes de plaza, de los líderes de cárteles, la tienen en Estados Unidos. Y con ella están armando este diagnóstico que yo creo que nos van a encontrar o nos van a entregar en unos próximos años de cuál es realmente el nivel de infiltración y hasta dónde el gobierno de Estados Unidos puede lanzar acusaciones contra servidores públicos a quienes les dieron confianza, a quienes Estados Unidos, el FBI, la CIA, muchas veces, como pasó con Genaro García Luna, los capacitó, les dio inteligencia, les dio herramientas y resultaba que trabajaban contra ellos, que eran facilitadores de los acuerdos de los cárteles que después llevaron el fentanilo, las metanfetaminas, hoy nitansenos, por ejemplo, hacia Estados Unidos, con los cuales se perdió prácticamente una generación de población económicamente activa. Así que yo creo que el mensaje es clarito, muy claro. Ponemos al experto en narcotráfico mexicano, en narcopolítica, en una de las posiciones más relevantes para que todo ese conocimiento que tiene, conocimiento privilegiado que muy pocos en el mundo tienen,
pueda ser utilizado para la judicialización de los casos y que no se caigan. Porque el poner a un experto en procuración de justicia es el seguro que le van a poner estos juicios. Que nadie pueda ser encontrado no culpable, que todos quieran hacer un acuerdo de cooperación y que el gobierno de Estados Unidos sea el que finalmente lleve a la destrucción de estos cárteles, que es un plan acordado a 8 años. Veremos si tiene la capacidad, si tiene los talentos, pero al menos es un hombre conocedor, un hombre bastante sobrado en conocimientos, técnicamente es un tipo bastante resuelto y creo que sigue siendo esta mala noticia para México, Sí, que son claro. estos los perfiles muy particulares que está utilizando Donald Trump para llegarse a su círculo más cercano. Oye, finalmente, Oscar, en un rato más voy a entrevistar al gobernador de Durango por este envío de 700 elementos al estado. ¿Qué está pasando allá? Bueno, son 700 militares de élite que van a hacer dos tareas de seguridad muy relevantes. Primero es hacer el trabajo de seguridad en las carreteras, que son sin duda muy complejas por la propia orografía de Durango. Y luego, pues van a fortalecer los trabajos que ya hace la Policía Estatal y la Guardia Nacional y otros elementos del Ejército Mexicano contra el crimen organizado. Y pues esto es conocimiento público. En Durango, una de las expresiones criminales pues, más violentas, más peligrosas, eran los hermanos Cabrera Sarabia. Sí, tú Los nos hermanos has Cabrera hablado de Sarabia, ellos, sí. sí, y vinculados desde hace mucho tiempo a la facción del cártel de Sinaloa, pero especialmente a la facción de la Malliza. Tanto que se dice que durante muchos años el Mayo Zambada vivía en una de las casas de los Cabrera Sarabia en el municipio de Santiago Papasquiaro. Y es que muchas de las propiedades de esos Cabrera Sarabia son parte de los escondites, las casas de seguridad, los laboratorios que tiene la Malliza y que son también los grandes financiadores de la guerra en Sinaloa. Lo que vimos, jefa, la semana pasada es que el ejército mexicano en la carretera Durango-Parral desató un operativo muy relevante con una fuerza extraordinaria que intentaba detener a uno de los grandes operadores de los Cabrera Arabia, un hombre al que le apoyan el 40 y que al parecer logró escapar por nada. Se les logró pelar, pero lograron detener a 6 personas de su círculo muy cercano y con esas detenciones van a seguramente tratar de extraer data criminal para seguir intentando golpes contra los Cabrera Arabia, que es un grupo que está muy presionado por el gobierno de Estados Unidos, es un grupo que es parte de los objetivos prioritarios de este nuevo director de seguridad de Estados Unidos y que también representan la narcopolítica que tanto está persiguiendo Estados Unidos, porque los Cabrera habían logrado operar desde los años 90 con mucha decisión en Durango, pues gracias a las alianzas tejidas con presidentes municipales, con Sí, más de eh, lo mismo, claro. claro, entonces, si hay algún grupo que representa justo esta infiltración institucional, pues son los Cabrera Arabia. Y ya vimos que el gobierno de México ya le puso ojo a este grupo. El operativo de la semana pasada contra el 40 es una declaración de que el gobierno mexicano está cambiando miradas, está ubicando otros grupos que tal vez no son muy conocidos en el resto del país, pero que son realmente poderosísimos dentro de sus localidades, como en Durango, y creo que hacia allá se va a abocar el gobierno mexicano. Los 700 militares de élite, yo creo que van a reforzar esa estrategia con los Cabrera Arabia y por eso me parece importante que los pongan en los puntos carreteros, que es donde sale la base social a activarse cuando hay un gran arresto, como en el Culiacanazo, ¿no? El gobierno mexicano captura a un capo y luego la gente sale a tomar carreteras a impedir el avance de los militares y creo que 700 militares de élite en carreteras te habla de que justamente hay un interés de impedir que la base social pueda activarse en caso de que en los días siguientes vamos a un operativo que conduzca a arrestos importantes tanto de los Caballeros de Arabia como de otros grupos criminales que operan en Durango. El triángulo famoso, ¿no? El triángulo famoso, complicadísimo además justo por la orografía. La Sí, Sierra Madre claro. Occidental hace muy complicado un aterrizaje de emergencia, un helicóptero de las Fuerzas Armadas, complica mucho que llegue a pie cualquier tipo de grupo especial y además, bueno, los locales, la gente que haya vivido, con, puede escapar con relativa facilidad porque conocen el terreno y no así los que vienen de fuera.
Conocer la Sierra Madre Occidental requiere un conocimiento pragmático de años de vivir ahí, de tener familia, de resguardarse ahí en esa zona, así que es complicado. Cuando la gente dice, ¿por qué no se puede traer el modelo Bukele del Sí, Salvador a México? Bueno, pues es que nada más El Salvador ya es muchísimo menos complicado que Durango, sí, ¿no? claro, Las claro. condiciones climáticas de suelo hacen tremendamente complejo el desarrollo de actividades militares en el estado y creo que a eso responde ver 700 militares de élite. Van a apretar sin duda el crimen organizado en el estado. Veremos que las capacidades que tenga este grupo y ojalá realmente puedan hacer algo porque en este triángulo dorado, como tú bien decías, jefa, la gente, los mexicanos sí le están pasando muy mal con el Sí. tema de seguridad.